Hermanos, en este maravilloso momento nos vamos a meter en un ambiente de fiesta para darle las gracias al Señor porque Él ha sido bueno con nosotros, nos ha bendecido y nos ha dotado de sus misericordias. En este momento nosotros vamos a participar de su mesa y para poder participar nosotros tenemos que ser completamente libres de cualquier acusación del enemigo. Por eso nosotros nos tenemos que ministrar delante de Él. Quiero invitarte a que ores conmigo y le pidamos al Señor que este momento de alabanza y de adoración pueda ser delante de Él tan agradable que pueda alegrar su corazón. Te invito a que oremos. Padre, en el nombre de Jesús, tú eres bueno, eres grande, Señor. No hay nadie como tú. Magnífico eres, Padre. Te damos las gracias por este día, por esta oportunidad, por esta nueva, Señor, oportunidad que tú renovaste para nosotros. En el nombre de Jesús te suplicamos que bendigas a nuestros hermanos de sus hogares y que puedan recibir la bendición que viene de ti, Señor, y esta alabanza pueda llevar un ambiente de libertad a sus vidas. En el nombre de Jesús tomamos el ambiente, declaramos que es propicio para recibir de tu bendición, Señor. Te damos las gracias, Padre. Amén. Vuelvo a mi hogar, a tierra santa, a mi
llenarnos de ti. De tal manera, Padre, que cuando tú te acerques a nosotros podamos tener ese aroma que viene de ti, el cual nos distingue. Por favor, Padre, llénanos de ti. Sí, Señor. Solo llénanos de ti. Solo llénanos de ti. Solo llénanos.
Mi corazón ardiendo está de
los que me acusaban. Oh Señor, tú tomaste el acta y la clavaste en la cruz y me hiciste deseable, me hiciste deseable, me diste un nombre, me diste un nombre. Oh, solo tú eres digno de tener mi corazón, porque tú lo diste todo por amor. Me sellaste para ti, me elegiste para ti. Yo soy lo que tú has hecho y tú no me has abandonado. Estoy en tus manos y ahí me siento seguro. Oh, abrázanos, Bendiciones, hermanos, en esta hora. Qué bendición estar delante de la presencia del Señor en este día glorioso, en este día que el Señor nos permite estar conmemorando el sacrificio bendito de nuestro Dios Todopoderoso. Agradeciendo al Señor por este gran, este honroso privilegio, también a nuestro pastor, ¿verdad? Por confiarnos este lugar, este púlpito, para trasladar la palabra del Señor. Quiero invitarle que oremos para poder estar ya considerando el tema de este día, donde vamos a estar siendo bendecidos con la palabra. Amado Dios, gracias en esta preciosa hora por el privilegio hermoso, Señor, que me concede de poder estar, Señor, delante de su presencia, como también delante de su pueblo, Señor, que hoy estamos conmemorando su muerte, su resurrección y también proclamando su venida en esta. Ahora, Señor, venimos para agradecerle, Señor, venimos pidiendo la ayuda, el auxilio, el socorro de su Santo Espíritu para que, Señor, todo lo que venga hoy, Señor, venga para edificar nuestras vidas en el consejo de su palabra, Señor, y que venga una unción poderosa, que venga la revelación, que venga esa unción ministerial quíntuple para poder bendecir a su pueblo conforme lo dice su palabra, Señor, capacitarlos, Señor, capacitar a los santos para la obra del ministerio. En el nombre de Jesús, gracias en esta preciosa hora, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Bueno, necesitamos nosotros seguir, hermanos, enseñando de alguna manera
acerca de la ministración de la mesa del Señor, ya que pues pareciera, ¿verdad?, que ya supiéramos los principios, las bendiciones que conlleva y también la connotación negativa si lo hacemos de una manera inadecuada, ¿verdad? Entonces necesitamos seguir enseñando, ¿verdad? Y esto pues de alguna manera como una instrucción apostólica, que siempre que nos toque ministrar en Santa Cena, pues no olvidemos tomar en sí el tema y explicarle a la gente, explicarle al pueblo de Dios la manera, los beneficios, la forma en que podemos acercarnos a la mesa del Señor. En base a esto, quiero en esta preciosa hora que estemos considerando este tema, examinándonos antes de la mesa. Ese es el tema de esta hora, examinándonos antes de la mesa. Bueno, la palabra del Señor en 1 Corintios capítulo 11 verso 28 dice así: por tanto, examínese cada uno a sí mismo, y entonces coma del pan y beba de la copa. Amén. Entonces, de este verso pues estoy sacando este pensamiento, este tema de parte de Dios para poder instruir y ver que hay riesgos que corremos si no lo hacemos adecuadamente, pero como también hay beneficios, hay bendiciones de parte de Dios. Y cuando hablamos de examinar en esta palabra de este verso 28, es la palabra dokimazo, del griego dokimazo, que quiere decir probar, quiere decir poner a prueba y distinguir. Es interesante esta definición que nos da la concordancia Strong acerca de lo que es examinar, según la palabra dokimazo, que es distinguir. Una de las cosas que hace la palabra es que hace una separación, distingue, discierne, porque también lo podemos ver como un discernimiento, que tenemos que tener un discernimiento para poder de una manera muy delicada, muy preciosa, pues recibir esta gran bendición que conlleva la bendita mesa de nuestro Señor. Entonces, como le decía, necesitamos seguir nosotros siendo instruidos en esta gran bendición, porque se corren algunos riesgos. Por ejemplo, una de las cosas que tenemos que hacer al discernir nuestra condición es humillarnos. Eso es previo a participar, ¿verdad? Nosotros humillar de alguna manera pues significa que nosotros seamos sinceros y sepamos que si le hemos fallado a nuestro Dios, pues tener la humildad, y esto se va a dar de alguna manera para que nosotros podamos alcanzar el favor de Dios, porque la Biblia dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y se humillaren de tal manera que yo voy a traer sanidad. Y entonces este es el resultado. Digamos, el sacrificio que estamos conmemorando de nuestro Señor Jesucristo fue el resultado de ese proceso de humillación con que el Padre lo pues sometió de alguna manera. Y entonces nosotros venimos, y si nosotros no tomamos en consideración esto y no discernimos la magnitud que nuestro Señor hizo para poder ahora darnos esta gran bendición, entonces estaríamos menospreciando el sacrificio bendito del Señor. ¿Y qué otro sacrificio? Dice Hebreos capítulo 10, ¿verdad? Dice, ¿qué otro sacrificio hay? Si nosotros despreciamos el sacrificio de Cristo, ya no queda ningún otro, sino una expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Entonces esto es muy precioso, pero también muy delicado, y por eso es que es necesario constantemente que nosotros como ministros, pues cuando llevemos al pueblo de Dios a esta bendición, les expliquemos para qué, para que se aperciban, para que puedan ellos entender que esto no es un rito, esto no es solamente algo que bueno, ya llegó otra vez y vamos a participar. No, es un momento de reflexión, es un momento decisivo en nuestra vida, de tal manera que nosotros, amados hermanos, vamos a decidir
Y es un tiempo donde nosotros vamos a decidir de alguna manera si nosotros vamos a consagrarnos o no nos vamos a consagrar, porque es prácticamente nosotros siempre hemos de alguna manera, por la instrucción que el Señor nos ha dado a través de los 5 ministerios, ¿verdad? A través de nuestro apóstol, es un tribunal de juicio, pero que es un juicio como cuando el Señor dice: acérquense confiadamente al trono de la gracia y encontrar de alguna manera la ayuda oportuna, ¿verdad? Y entonces, pero que tenemos que ser sinceros delante del Señor. Por eso es que cuando hablamos de examinarnos, es precisamente venir ante un juicio personal, es decir, que la conciencia, que es el ente que Dios ha puesto en nosotros, la conciencia, que es la facultad de alguna manera que Dios puso y que sirve como un juez para que nos indique cuando estamos haciendo el bien, pero o también nos reprenda cuando estamos haciendo el mal. Entonces, por eso es necesario que nosotros tengamos una conciencia limpia de pecado, limpia de malas obras, ¿verdad? Y que venga esa bendición poderosa de Dios ministrando de una manera gloriosa nuestra vida. Confianza tenemos en el Señor. Entonces, esa es la condición que Dios quiere, que nosotros podamos, hermanos, como el salmista David lo solía hacer, reconocer sus propios errores, porque muchas veces nos es fácil ver los errores de los demás, las deficiencias de los demás. Sin embargo, nosotros muchas veces, hermanos, tenemos esos errores, e incluso puede ser que aún más que nuestro hermano, pero por eso es que cuando venimos a la mesa del Señor, esto nos va a dar la suficiente capacidad de parte de Dios para reconocer cuando nosotros hemos fallado y no tener un concepto más alto que el que debemos tener en cuanto a nuestros hermanos también, ¿verdad? Entonces necesitamos saber que hay muchas maneras de poder acercarnos delante de la presencia de Dios, pero que esta es una de las que yo puedo decir, es una de las maneras sublimes, ¿verdad?, de poder acercarnos al Señor, y es que estamos cumpliendo el deseo de nuestro amado, porque el suspiro de nuestro amado, usted sabe que cuando se desea algo se suspira, ¿verdad? Entonces el suspiro de nuestro amado, el aliento de gozo que Él de alguna forma expiró también cuando murió allá en la cruz del Calvario. Entonces necesitamos saber que para eso nos tenemos que consagrar, mis amados hermanos, sobre todo ahorita en este tiempo que estamos viviendo, en el cual pues se acercan determinadas actividades que de alguna manera han envuelto a la iglesia, ¿verdad? Que por falta de instrucción, algunos por no recibir y hacer rema esa instrucción y ir en pos de esa obediencia, participan incluso de la mesa de los demonios, a estas fiestas que se aproximan, ¿verdad? Las cuales pues de antemano reprendemos en el nombre del Señor y declaramos que su presencia nos cubre y que su mesa, así como cuando Abraham, antes que se le apareciera al rey de Sodoma, él pues hizo un convenio, hizo un pacto, el Señor lo unió con él, de tal manera que cuando vino la oferta de Sodoma, del rey de Sodoma, entonces él pudo rechazarla. Entonces nosotros estamos haciendo, ¿verdad?, esta participación, estamos participando de esta bendición, y yo creo que esto nos hace, hermanos, que de antemano, porque eso debería ser santificarnos de antemano, ¿verdad? Porque posiblemente, ¿verdad?, y le hicieron ofertas a ustedes, ¿verdad?, 31 y 1 de octubre, pero usted lo reprendió porque usted sabía que de antemano iba a estar a la mesa del Señor, ¿verdad? Porque nosotros, así como el Señor le decía al pueblo de Israel que se santificara de antemano para poder participar de la Pascua, y que los sacerdotes eran los responsables de poder traer esa convocatoria y llamar al pueblo, y que el pueblo fuera de alguna manera santificado, así nosotros hemos estado de alguna manera capacitando, hemos estado convocando, hemos estado hablando, instruyendo, para que este día en el cual pues el Señor nos permite estar participando, nosotros hubiésemos
rechazado toda oferta del enemigo, y no solamente las de este 31 y 1 de noviembre y 2 de noviembre, sino las que vienen a finales de año, porque de alguna manera nosotros estamos en este mundo, pero el deseo de Dios es que poco a poco vayamos saliendo de este mundo, y que esta es una instrucción, esta es una enseñanza, y cada uno de nosotros la vamos a tomar o la dejamos, pero en cuanto nosotros la abandonemos, también estamos abandonando la bendición de Dios. Entonces, lamentablemente, algunos cristianos aún participan de ellas, manifestando así que aún todavía el mundo los atrae, ¿verdad? Y el mundo no ha salido a totalidad de ellos, no ha salido del todo. Por eso es necesario desarraigar de nuestra vida todo tipo de situación, y pedirle al Señor que venga y que se cumpla, así como le dijo el Señor al profeta Jeremías, que pudiera arrancar, derribar, destruir, arruinar y luego plantar y edificar. Todo eso debemos de permitirle al Señor, y en este tiempo el Señor nos está dando esas visitaciones para que nosotros estemos dispuestos. ¿Qué tan dispuesto está usted, hermano, para desarraigar de su vida las fiestas, pues, que son tan quizás motivadas por el mundo, ¿verdad? Porque es una de las fiestas, o una de tipo, ¿verdad?, de fiestas paganas, en las cuales el enemigo pues utiliza, ¿verdad?, diferentes medios para estar publicándolas y promocionándolas, de tal manera que trae una cierta administración al corazón, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros vamos a hacer de alguna manera lo que oímos. Dice la Biblia que por el oír la palabra viene la fe. Entonces, si lo trasladamos al otro ángulo, si nosotros no oímos la palabra del Señor, hermanos, si oímos invitación, proclamación para que participemos de fiestas paganas, eso nos va a afectar de tal manera que posiblemente incluso podemos llegar a menospreciar la mesa del Señor. Pero al contrario, hermano, que el Señor nos ayude y que nosotros podamos tener esa capacidad de parte de Dios para rechazar toda oferta del enemigo. Entonces, desarraiguemos de nuestra vida, arranquemos de raíz, qué sé yo, si fue algo que ha venido de generación en generación por nuestros padres y así, hermano, y que por eso es que es muy difícil a veces de desarraigar. Pero yo creo que con la llenura del Espíritu Santo, con la llenura de la palabra, y que esa palabra que discierne, que parte, ¿verdad?, y separa las coyunturas, los tuétanos y el espíritu, ¿verdad? Y entonces esa es la palabra que nosotros necesitamos tomar para que quite todo aquello malo. Y como le dijo el Señor, creo que también fue a Jeremías: si entre sacares lo precioso de lo vil, entonces serás como mi boca. Entonces el deseo de Dios es que nosotros podamos entonces examinarnos antes de venir a su mesa. Porque, por ejemplo, en lo natural, en lo físico, si nosotros fuimos llamados a nuestra mesa en casa, ¿verdad?, que es un lugar de comunión, que es un lugar de bendición, y estuvimos haciendo determinadas actividades que nos pusieron de alguna forma, nos contaminaron demasiado nuestras manos, pues nos vamos a lavar, nos vamos a purificar nuestras manos, y luego pues llegamos a comer. Y de igual manera dice la Biblia que el pecado fácilmente nos contamina, fácilmente nos envuelve. Entonces el deseo de Dios es que no solo lleguemos así, ¿verdad?, sino que tengamos un tiempo para poder nosotros meditar, examinarnos, discernirnos de alguna forma, probarnos, y de esa manera pues como dice la palabra, comer, participar, pero una vez que hayamos confesado nuestro pecado. Pero que el deseo de Dios es que no reincidamos, sino que podamos nosotros, amados hermanos, permanecer firmes en lo que hemos creído. Y aunque el enemigo lance lo que quiera lanzar queriendo quitarnos esta bendición, hermano, yo creo que el Señor nos va a ayudar para que nosotros podamos amar cada día esta bendición. Y no importa, usted va a cerrar su puerta, se va a encerrar y va a estar con los suyos participando de esta bendición del Señor. Entonces debemos comprender que, hermanos amados, hemos sido enseñados que en el Evangelio las cosas son sustitutivas, ¿verdad? Sacamos lo malo y establecemos lo bueno dentro de nosotros. De igual manera, hay principios en la palabra del Señor. Por ejemplo, le decía, ¿verdad?, hay personas cristianos que posiblemente ellos salieron del mundo, pero el mundo no ha salido de ellos.
Es diferente, ¿va? Como nos ha enseñado nuestro hermano apóstol, ¿verdad? Por ejemplo, cuando el Señor nos invita a su mesa, ¿verdad? Él nos invita a su mesa, pero también está la doble o el círculo virtuoso en el que nosotros también vamos a invitarle a Él para que esté con nosotros, ¿verdad? Porque eso es importante. Entonces debemos comprender que son puntos diferentes. Por ejemplo, así como no es lo mismo que Jesús coma con nosotros a que nosotros comamos con Él, ¿verdad? Así como cuando dice la Biblia que Enoc anduvo con el Señor y Dios se lo llevó, de tal manera que le agradó el caminar de Enoc, que dijo, entonces me lo llevo. Entonces, una de las cosas que nosotros estamos esperando y con mucho gozo debemos hacerlo, y con esa esperanza firme, es la eminente venida del Señor, amados hermanos, y por lo tanto eso nos va a ayudar a que nos consagremos también delante de Él y que podamos examinarnos. Yo creo que la vida del cristiano debería de ser una de las cosas que no deberíamos de descuidar, hermanos, es estarnos examinando o autoevaluándonos. Porque como le decía, es fácil evaluar a lo que vemos, a las demás personas, pero muchas veces no nos evaluamos nosotros. Entonces el deseo de Dios es que nos autoevaluemos y que cuando Él venga, hermanos, y nos haga un examen. De hecho, Él, hermano, lo hace constantemente con sus hijos, los examina, y que Él nos halle, hermanos, agradándole. No como aquel hombre Belsasar, el que fue hallado falto, ¿verdad?, delante del Señor. Entonces el deseo de Dios es que podamos nosotros dar la talla constantemente. Entonces debemos de recordar que cuando el pueblo de Dios salió de Egipto, por ejemplo, ese es un ejemplo muy importante que pudiéramos tener, ¿verdad? Sale de Egipto, allí habían sido contaminados por las costumbres de Egipto, y donde vivieron ahí mucho tiempo. Ellos vivieron aproximadamente 400 años ahí en Egipto. Imagínense cuánto tiempo. Y sus descendientes empezaron a contaminarse de tal manera que se olvidaron totalmente de Dios, y solo cuando se acordaban era para reclamarle a Dios. Pero luego llegó el momento donde el Señor permitió que, debido a la esclavitud que ellos estaban siendo sometidos, entonces ellos levantaron su clamor, y entonces el Señor los escuchó. Entonces vivieron mucho tiempo ahí, lo que significa que si nosotros vivimos demasiado tiempo en algún lugar, nos afectará positiva o negativamente. Si nosotros acostumbramos a estar en el fluir de Dios, en la administración de Dios, y que entre más participamos de la mesa del Señor, más nos consagramos a Él, más dejamos de pensar en cosas vanas o en nuestras cosas, ¿verdad? Que aunque sean productivas, pero nosotros dejamos de pensar en lo nuestro y pensamos en lo del Señor, en lo espiritual. Entonces así el pueblo de Israel vivió mucho tiempo en Egipto, y entonces necesitaba un tiempo de descontaminación, y el Señor permitió que fueran probados 40 años para ver si dejaban las costumbres egipcias, ¿verdad? Porque ellos tomaron todas las costumbres egipcias. Tal es el caso que cuando Moisés tardó en el monte, hicieron un becerro y empezaban a tratar de acercarse a Dios, pero a su manera. ¿Cómo podría poner un ejemplo? Es como alguien que tuvo una gran inclinación a la música mundana, por ejemplo, al rock. Los jóvenes quizás con el rock o otras músicas, ¿verdad?, que son muy llamativas para la juventud, o para aquellos, ¿verdad?, que les gustó la música norteña, ¿verdad?, y todo ello. Y luego ahora vienen y buscan la manera de buscar alabanzas, entre comillas, ¿verdad?, que les de alguna forma les hagan pues disfrutar de esa sensación que sentían cuando estaban allá afuera. Eso es tener a Egipto aún dentro. Entonces, hermanos, siempre que vamos a hacer algo, debemos de hacer qué nos está motivando a hacerlo. Si vamos a adorar, es para darle la gloria al Señor, para darle la reverencia, el respeto a Él, y no para complacer o satisfacer alguna sensación que podemos sentir de lo que hacíamos antes de venir al Señor en Egipto, ¿verdad? O sea, en el mundo. Entonces permanezcamos en la presencia de Dios, así como lo hizo el profeta Samuel, que permanecía en la presencia de Dios y oyó la voz de Dios, y fue constituido, fue hecho
un siervo de Dios, un profeta de Dios, que aunque ahí escaseaba la palabra, el Señor le empezó a dar ese fluir en palabra y empezó a bendecir al pueblo de Israel con la profecía, con la palabra que Dios le daba, ¿verdad? Entonces necesitamos nosotros habitar en la presencia de Dios, porque es mejor un día en la casa de Dios que 1000 fuera de ella, ¿verdad? Entonces, por supuesto, ahorita no nos estamos congregando aún presencialmente, sin embargo, pues necesitamos nosotros saber, mis amados hermanos, que congregarse va más allá, es un episinagoge, es ir más allá de solamente estar unidos o juntos, ¿verdad? En un lugar, sino que va más allá de ello, ¿verdad? Es estar en un mismo sentir, en una misma comunión, que ahorita mismo, ¿verdad? Usted en su hogar celebrando la fiesta del Señor, ahí con su familia, y lo mismo las otras familias en ese mismo fluir. Ese es congregarnos, ese es un episinagoge. Estamos yendo más allá de lo que se nos está, o de lo que estábamos acostumbrados a hacer, ¿verdad? Y no estamos rechazando esta gran bendición, porque al contrario, oramos al Señor para que nos permita también reunirnos presencialmente. Sin embargo, pero nosotros sabemos que esto solamente, hermanos, es algo que el Señor de alguna manera está diciéndonos, ¿verdad? Que Él quiere que nosotros sepamos que no es solamente estar juntos, sino en un mismo sentir delante de su presencia. Entonces, cuando el pueblo de Israel quiso celebrarle fiesta al Señor, era a la manera de Egipto, ¿verdad? No era tanto por honrar a Dios, sino por experimentar lo que hacían en Egipto, ¿verdad? Eso es tremendo. Hacer algo para experimentar lo que hacíamos antes, hermano, y utilizarlo del Señor para experimentar eso. Es algo, puedo decir, incluso abominable delante de la presencia de Dios, porque el pueblo de Israel ahí ofendió tanto al Señor que muchos murieron. Fue una abominación, porque la idolatría es una abominación delante de la presencia de Dios. Entonces vamos a ir avanzando. Entonces es por eso que debemos de cuidarnos, hermanos, no contaminarnos con costumbres, como le decía hace un rato, o fiestas que se aproximan, o que en el cual pues el Señor quiere que salgamos. Dice la Biblia que salgamos de Babilonia, ¿verdad? Babilonia significa mezcla, significa confusión. La gente termina confundida, ¿verdad? En sus sentimientos, termina llorando por escuchar quizás villancicos navideños, etcétera. Pero no es porque una nostalgia, tal vez un recuerdo, se recuerda de alguna situación que pasó en esa fiesta o en ese tiempo, ¿verdad? De fin de año. Pero nosotros, hermanos, no podemos dejarnos llevar por nuestros sentimientos. Entonces, cuando nos acercamos a la mesa del Señor, hermanos, nos encontramos con beneficios gloriosos, extraordinarios. Tenemos permanencia, hermanos. Somos fortalecidos. Tenemos vida en Él. Veamos el verso 30. El verso 29. Estamos en 1 Corintios capítulo 11, verso 28. Vamos a ver el verso 29 y 30. Y creo 31. Porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. Por esta razón hay muchos débiles y enfermos entre vosotros, y muchos duermen. Pero si nos juzgamos a nosotros mismos, no seremos juzgados. ¿No seríamos juzgados? Ahora vamos a ver un salmo, el Salmo 32:5. Manifesté mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Estoy utilizando siempre la Biblia de las Américas, ¿verdad? Es una versión muy especial, muy bonita, ¿verdad? Todas, pero en lo particular pues también me gusta bastante esta. Entonces vemos ahí que el salmista David, ya trasladándonos a ese salmo, ¿verdad? Tan conocido ya por nosotros, el salmo donde dice, el Salmo 32:5, ¿verdad? Que David manifestó su pecado y no encubrió la iniquidad, confesó las transgresiones y el Señor perdonó su culpa. Entonces, si nosotros no nos juzgamos a nosotros mismos, vamos a terminar siendo juzgados
como los que ahora pues no tienen esperanza, o como los inconversos o los impíos. Pero cuando somos juzgados, el Señor nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. Uno de los beneficios de la Santa Cena entonces es que nosotros vamos a ser libres, o no vamos a ser condenados como lo va a ser el mundo, ¿verdad? En otras palabras, hermano, el deseo de Dios es que nosotros podamos recibir galardón en vez de condenación. Yo creo, hermano, de que esto es algo que el Señor lo ha dejado para que nosotros podamos demostrarle nuestro amor. Imagínense, el Señor le dice a sus discípulos: yo deseo, ya se ha llegado el momento donde voy a participar, o donde voy a compartir mi mesa con ustedes, la Pascua. Entonces vayan y preparen el lugar donde la vamos a celebrar. Y eso lo que significa, hermanos, que nosotros tenemos que tener una constante preparación en nuestro corazón, en nuestra vida, una constante preparación, de tal manera que nosotros, hermanos, no vamos a llegar solo así. Por eso es que estamos hablando de examinarnos antes de venir a la mesa del Señor. Jamás cometamos el error, hermanos, de solo llegar. Claro, el Señor no nos va a despreciar, pero la actitud con que lleguemos, el Señor la va a ver, porque sus ojos están viéndonos. Y si Él mira que en nosotros, lejos de haber humillación, de haber entrega, de haber pues reverencia, respeto, y de nosotros pues querer ser transformados, solo lo que queremos es cubrirnos con ese mandamiento, hermano, eso no podemos permitirlo, porque si no vamos a encontrarnos en problemas delante de los ojos de Dios. Entonces, Juan capítulo 6 nos da permanencia. La mesa del Señor nos da permanencia. Evangelio de Juan capítulo 6, vamos a ver el verso 56. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Cuando lo hacemos correctamente, una vez que hayamos discernido nuestra vida, examinado nuestra vida, y nosotros pues nos entregamos a este fluir, a este manantial de vida que Dios nos da, porque es la fuente de la vida de parte de Dios, como le dijo el Señor a Marta y a María, que Él era la resurrección y la vida. Hay una versión que dice: yo soy la fuente de la vida. Entonces, hermanos, este es algo glorioso, esto es, pero hermano, de verdad, algo sobrenatural. Es un fluir sobrenatural que ahora mismo nos está envolviendo el Señor en esta mesa, en esta atmósfera de bendición, de tal manera que, hermano, no escatimamos cansancio, no escatimamos nada, porque lo mismo, el Señor no escatimó nada por nosotros, y nosotros tal vez aún quizás en nuestro hogar, ahí bien cómodos en nuestra silla, pero el Señor tuvo que, hermanos, ser fuerte, así como Él desea que seamos nosotros. Fijó su rostro, afirmó su rostro, su carácter, no le tuvo miedo a la muerte, no le tuvo miedo a nada, y se enfrentó a todo aquello por amor a nosotros. Y nosotros no podemos estar quizás un día completo por ahí encerrados recibiendo la bendición, hermano. Yo creo que nos tenemos que esforzar cada día, porque Cristo viene pronto. Y por eso hoy, amado hermano, yo le digo, el deseo de Dios es que nosotros cada vez más nos vayamos pareciendo a Él, que nos santifiquemos delante de su presencia. Y la Santa Cena tiene muchos beneficios que van a contribuir a nuestra vida espiritual. Cada uno de nosotros, hermanos, debemos de discernir, debemos de ver que lo de Dios es glorioso, hermano. Entonces Dios nos bendice con discernimiento hoy. En el nombre del Señor yo lo bendigo en esta hora, y le digo: el Señor nos bendice hoy con ese discernimiento de parte de su presencia, con esa capacidad, que nosotros podamos de tal manera examinarnos, que el Espíritu de Dios venga a nuestro espíritu y que nos alumbre nuestro interior, y si hay alguna situación de tiniebla ahí, sea desvanecida por la luz del Señor, esa luz bendita, y entonces encontrar su gloria, encontrar su bendición en nuestra vida, de tal manera que podamos nosotros tener esa permanencia delante de su presencia. Veamos ahora
en el libro del profeta Jeremías, capítulo 17. Jeremías capítulo 17. Vamos a ver el verso 9. Ahí encontramos cómo el Señor le habla a su pueblo. Dice así: más engañoso que todo es el corazón, y sin remedio, ¿quién lo comprenderá? Dice el verso 10: yo, el Señor, escudriño el corazón, pruebo los pensamientos, para dar a cada uno según sus caminos, según el fruto de sus obras. Entonces, ahora que hemos venido a la mesa del Señor, el Señor está escudriñando nuestro corazón también. Por eso es importante que nosotros lo hagamos, para que cuando el Señor venga, Él vea que nosotros también ya hicimos, ya pusimos nuestra parte, ya nos esforzamos. Pero si el Señor, cuando viene a nosotros y nos examina y ve que nosotros ni siquiera hicimos algo para poder nosotros agradarlo a Él, entonces, hermano, eso no va a agradar al corazón del Señor. Por ejemplo, nosotros sabemos que no estamos libres, ¿verdad? De que el pecado en algún momento nos alcance. Pero el Señor va a estar viendo si nosotros estamos apartándonos cuando hay que apartarnos, enfrentándonos al pecado cuando hay que enfrentarnos, y huir de alguna manera, como le dice Pablo a Timoteo: huye de las pasiones juveniles. Hay situaciones en lo que tenemos que hacer es huir, alejarnos, y eso no es cobardía, sino que es una de las maneras en que nos podemos proteger y que Dios lo dejó. Huye de las pasiones juveniles, huye de la idolatría. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Sumergirnos y buscar la manera de poder hacer algo, hermanos, porque el Señor dice en su palabra que si nosotros nos convertimos, Él nos va a convertir. Si nosotros nos arrepentimos, Él nos va a perdonar. Entonces es una actitud que viene y que está en nosotros, hermano, y por eso debemos de pedirle al Señor el querer como el hacer. Señor, dame ese deseo. Si se le ha quitado, hermano, el deseo en este tiempo de poder consagrarse, yo le digo, el Señor quiere hoy más que nunca que nuestro deseo sea cada vez más hacia Él, y que vaya menguando, que, como decía el apóstol Pablo, que vayamos muriendo, que estemos en un proceso de muerte a nuestras cosas, hermano, y que podamos vivir para Él. Como Él decía, ¿verdad? Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces es importantísimo que nosotros hagamos esto, porque el Señor va a ver, sus ojos están viéndonos. Si Él mira que te esfuerzas, hermano, si Él mira que haces todo, Él te va a ayudar. Si mira que te estás levantando, si el justo cae, se va a levantar, y si el Señor mira que está levantándose y no tiene esa fuerza para hacerlo, Él lo toma de la mano y lo levanta. Pero si no hace nada por levantarse, entonces el Señor va a ver que no haya una actitud de arrepentimiento. El Señor quiere ver en nosotros que hagamos lo que a nosotros nos corresponde, amados hermanos. Entonces el deseo de Dios es que podamos nosotros ser cada día conforme a su imagen. Veamos Efesios capítulo 4, su verso 22. Efesios capítulo 4 y su verso 22. Dice así: que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis del viejo hombre, que se corrompe según los deseos engañosos, y que seáis, dice el verso 23, y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente. Y es interesante que cuando habla aquí del espíritu, la Biblia de las Américas lo hace o lo escribe con letra minúscula, hablando del espíritu, lo que nos lleva a entender que está hablando del espíritu, nuestro espíritu humano, de tal manera que nos tenemos que renovar, que sean renovados en nuestro espíritu y vuestra mente. Hermanos, que el Señor hoy renueve su espíritu. Hay algunos que tienen un espíritu débil. El Señor quiere fortalecérselo en la mesa de Él, porque hay fortaleza, así como el Señor, hermanos, fue fortalecido por el Padre para poder realizar la obra. Entonces,
pero también hay algunos que tienen un espíritu muy altivo, entonces necesitan de alguna manera también, puedo decir, equilibrar ese espíritu, ¿verdad? Que no sea altivo, ni tampoco que sea, ¿verdad?, muy un espíritu débil, sino que tengamos el espíritu renovado, el espíritu vivificado por el Señor, por su palabra, por su sangre bendita, por su mesa bendita, que renueva, que transforma, su sangre que purifica, su sangre que justifica, su sangre que sana. Yo creo poderosamente, hermano, que en este día el Señor está obrando de una manera tan gloriosa, de la cual nosotros, hermanos, al concluirse esta preciosa fiesta solemne al Señor, hermano, no vamos a ser los mismos. Vamos a tener fuerza, vamos a tener gozo, vamos a tener alegría, vamos a tener salud hoy en el nombre del Señor. Entonces vamos a ser renovados en nuestro espíritu y en nuestra mente. Entonces nos vamos a vestir del nuevo hombre, en el cual vamos a ir tomando la semejanza de él. Veamos el verso 24 también de Efesios 4:24. Y os vistáis del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Ese es el deseo de Dios. Por eso es que Él, hermano, dejó este mandamiento, para que nosotros vayamos tomando su semejanza, que todo aquello que el pecado hizo y el daño que hizo en nosotros vaya siendo renovado, vayamos siendo sanados, y que Él viene y nos unge con óleo de gozo, de alegría. Si vivimos en algún tiempo de tristeza, en algún tiempo de temores, el Señor nos quita esos temores y nos hace valiente, nos hace confiar más en Él. Ahora veamos otro pasaje de la Escritura, y vamos a ver en este momento el verso 13, por favor, del capítulo 4 de Efesios. Hasta que todos, Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hermanos, mire hasta dónde vamos, porque es importante que nosotros podamos saber que el deseo de Dios es llevarnos a la semejanza de Él, renovarnos. Pero pareciera que esto posiblemente no fuera el método que Dios utilizara, pero sí, hermano, en realidad esto es lo que el Señor utiliza para poder llevar a cabo también su obra de poder recuperar la semejanza de las personas, de sus hijos, y es utilizando a los ministros. Como le decía, ¿verdad? Algunos quizás no lo ven de esta manera, pero todos aquellos que hemos sido bendecidos y creemos, y esta palabra se nos ha hecho rema, porque de hecho aquí está en la Escritura, dice la Biblia que el Señor dejó a los ministros a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios. Ahora yo le hago una pregunta: ¿hasta dónde hemos llegado? ¿Qué estatura tenemos? Porque si ya llegamos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, entonces debería, ya la función ministerial ya no sería necesaria, pero no hemos llegado ahí. Entonces el Señor dejó a sus ministros. ¿Para qué? Para que den este trabajo, para que hagan esta buena obra y capaciten y lleven a los santos a una estatura de madurez y a una estatura de unidad, a la fe, al conocimiento del Hijo de Dios, a una condición de hombre maduro, a la medida de la plenitud de Cristo. Entonces eso es importante que lo sigamos diciendo, porque como le decía, hermano, al inicio, nosotros no nos es molesto, e incluso nos es encomendado instruir y volver a instruir al pueblo de Dios en cuanto a esos principios divinos, a esos mandatos divinos de parte de Dios, como es
el bautismo en agua, la Santa Cena y los otros mandamientos que Dios nos ha dejado, pero también uno de ellos es este principio hermoso de reconocimiento de los ministros del Señor. Ahora veamos el Evangelio de Juan, capítulo 16 y su verso 8. Todavía me quedan unos minutitos. Evangelio de Juan, capítulo 16, su verso 8. Dice así: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado porque no creen en mí, de justicia porque yo voy al Padre y no me veréis más, y de juicio porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Entonces el deseo de Dios es ayudarnos, hermanos. Dice en el capítulo 12 verso 31 de Juan: ya está aquí el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Es decir, el Señor, hermanos, vino para traer de alguna manera, juzgar de una manera con misericordia a las personas y darle la oportunidad. Entonces, sin embargo, Él dice, vino para poder hacer estas tres cosas interesantes que vimos acá. Cuando Él venga, y que Él vino en su primera visitación a esta tierra, en que estuvo por un tiempo para hacer la obra del Señor acá, estuvo aproximadamente unos 33 años, y entonces vino para que el mundo fuera salvo. Dice, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y declara, va, de pecado porque no creen en mí. Y ellos no creían en ese momento en el Señor. De justicia porque yo voy al Padre, hermano. Este es algo glorioso. De justicia, hermano. Por eso le decía, si nosotros nos examinamos a nosotros mismos antes de venir a la mesa del Señor, entonces nosotros vamos a experimentar la justicia de Dios, que Él es un Dios justo. Él es un Dios que no va a condenar a aquel que se humilla, y entonces nos da su justicia. Pero también dice de juicio porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Entonces el Señor, hermanos, como ya hemos enseñado, siempre ve las cosas en su final. El Señor ya ha juzgado al mundo, el Señor ya ha juzgado al enemigo, ¿verdad? Al príncipe de este mundo, que el Señor lo reprenda. El Señor de alguna manera también abolió la muerte, avergonzó la muerte, la sojuzgó, y así, hermanos, Él nos está dando vida hoy, y por eso nosotros estamos en este día para experimentar la gloriosa bendición del Señor. Veamos 2 Corintios capítulo 7 y su verso 10. 2 Corintios capítulo 7 y su verso 10. Dice, porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce arrepentimiento, que conduce a la salvación sin dejar pensar, pero la tristeza del mundo produce muerte. Así que yo le digo en esta hora, si el Señor ha permitido, amado hermano, que usted haya pasado un momento quizás de tristeza, y que el Señor lo permitió, entonces lo que va a producir en usted es arrepentimiento. El Señor muchas veces nos somete a algún proceso para ver nuestra condición y ver si va a haber arrepentimiento en nosotros o no. Entonces, lo sabio que podemos hacer nosotros ante un proceso que estemos viviendo, mis amados hermanos, es poder nosotros humillarnos delante de Dios. Entonces dice que la tristeza conforme a la voluntad de Dios produce arrepentimiento. Si es necesario esa tristeza, hermanos, que el Señor en su misericordia pues nos ayude, porque de hecho es necesario para el arrepentimiento. Porque recuérdense que en la primera carta de Corintios también dice que la iglesia tuvo que entristecer a un joven para que pudiera reflexionar y que se arrepintiera del pecado que estaba haciendo, y entonces esa tristeza le produjo arrepentimiento. Y si nosotros, hermanos, el Señor ve que no queremos dejar de pecar, puede incluso
poner un proceso, que el Señor nos ayude, y por eso hoy es la oportunidad de arrepentirnos y convertirnos de todo corazón, amados hermanos, porque si no permitamos que el Señor venga y nos ponga una tristeza para que podamos entender o tener ese arrepentimiento. Pero si es necesario, el Señor que haga su voluntad, pero el deseo de Dios es que nosotros podamos ser salvos, y nuestro deseo también, hermanos, es que cada uno de nosotros podamos ser salvos para la gloria del nombre del Señor. Veamos un último verso en Lucas capítulo 12, su verso 56. Vamos a ver en ese pasaje, me llamó la atención y quiero de alguna manera decírselo, hermano, porque algunos, aún dentro de la iglesia del Señor, es lamentable, pero no van a tener esa capacidad de examinarse por vivir una vida de hipocresía, de nada más, ¿verdad?, fingir, y que no están con deseo de poder cambiar. Mire qué tremendo. Lucas capítulo 12, verso 56. Ahí el Señor le habla a los fariseos. Y en el nombre del Señor, hermano, usted no es un fariseo, usted es un hijo de Dios verdadero, genuino. Lucas 12, 56. Dice así: hipócritas, sabéis examinar el aspecto de la tierra y del cielo. Entonces, ¿por qué no examináis este tiempo presente? ¿Y por qué no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo? Entonces, las personas que aparentan una vida cristiana, pero que solamente están buscando quizás intereses personales, o buscando nada más tener un nombre y hacer las cosas como ellos quieren, corren el riesgo de que no van a tener la capacidad de examinar el tiempo en que estamos viviendo, ni se van a poder examinar, porque el hipócrita, se recuerda usted que el fariseo oraba: Señor, yo te doy gracias porque yo tengo la capacidad de poder ofrendar, de poder diezmar, de poder orar, ayunar y estar constantemente ahí, ¿verdad?, haciendo esto. Y no salió justificado. No así aquel que fue y le dijo: Señor, ten piedad de mí, ten misericordia, soy pecador. Este salió recompensado de parte de Dios. Lo que significa, hermano, que aquella persona que dice que no tiene pecado, hermano, que no le falla a Dios, puedo decir que tiene un alto grado de hipocresía, ¿verdad? Porque sinceramente, claro que nuestro deseo no es fallarle al Señor, pero también muchas veces le fallamos y tenemos que ser sinceros. Por eso, hermano, yo no estoy promoviendo a que le fallemos al Señor. Al contrario, hermano, no le fallemos a Él. No le fallemos. Seamos agradecidos con Él. Porque si no somos así, entonces no vamos a tener la capacidad de examinarnos, porque al final de cuentas, examinarse, discernirse, hermano, es una capacidad de parte de Dios, porque el Espíritu de Dios tiene una conexión con nuestro espíritu, y entonces vamos a poder hacerlo. Porque ¿quién es el que escudriña los corazones? Es el Señor. ¿Quién es el que escudriña a Dios? Es el Espíritu de Dios. Entonces, pero nosotros también, ¿quién nos escudriña a nosotros? O ¿quién de alguna manera discierne? Y nosotros mismos lo sabemos, es nuestro espíritu, hermano. Por eso nuestro espíritu debe ser vivificado. Hoy el Señor quiere vivificarnos, hermano, y que tengamos la capacidad de parte de Él de poder ser bendecidos, y de esa manera, al recibir esta palabra, convencidos de pecado, de justicia y de juicio, y poder tener la misericordia de Dios en nuestra vida. En esta preciosa hora, yo le doy gracias al Señor por esta palabra, y quiero bendecir su vida, y quiero ministrar esta palabra bendita a la cual el Señor pues nos ha entregado. Y hoy quiero decirle, hermano, si una de estas cosas que vimos, si usted ha estado participando pero no se ha detenido, no se ha preparado de antemano, hermano, lo mismo, el Señor le va a dar la oportunidad. Pero si usted es sincero ahora mismo delante de la presencia del Señor,
Yo no le estoy diciendo que no participe, no, que se juzgue a sí mismo y participe, porque el Señor tiene misericordia. Y que le diga: Señor, gracias por darme la oportunidad, porque tú no me rechazas. Y yo hoy renuevo mi pacto delante de ti, renuevo mi vida delante de ti. Y el Señor, hermanos, viene para poder darse en misericordia. David pudo agradar el corazón del Señor porque supo reconocer sus errores. Examinarse quiere decir tener la capacidad de parte de Dios para poder reconocer nuestros errores. Y como le decía, aún de aquellos que no son ocultos, aún aquellos de que no son visibles. El Señor quiere hoy, en el nombre de Jesús, hoy, Padre, en el nombre de Jesús vengo dándote gracias por esta bendita palabra, Señor. Oh, he entregado esta palabra, Señor, que proviene de tu corazón, que proviene de tu palabra, de tu mente, Señor. Y hoy vengo para pedirte misericordia, para pedirte perdón. Reconozco que muchas veces, Señor, te fallamos, pero en lo personal muchas veces, Señor, soy insensible a tu espíritu. Muchas veces soy insensible a tu palabra, pero hoy vengo rindiendo mi vida delante de ti. De igual manera te vengo suplicando por cada uno de mis hermanos. Posiblemente, Señor, durante este tiempo, debido a los procesos o debido a los afanes de la vida o debido a las tentaciones, Señor, te faltaron. Pero hoy vengo pidiéndote, Señor, vengo pidiéndote misericordia. Y como haciendo un trabajo sacerdotal también, Señor, los sacerdotes en el tiempo de los reyes también santificaban al pueblo, y aquellos que no se habían podido santificar, ellos lo hacían para que participaran de la Pascua. Así que hoy en el nombre de Jesús vengo declarando la santificación, vengo declarando la bendición sobre tu vida, la santificación a través de la palabra, la santificación a través del Espíritu de Dios, la santificación a través, Señor, del agua, de la palabra de Dios, el Espíritu Santo. Hay poder de Dios. Oh, hay presencia del Señor. Esa presencia que nos da arrepentimiento, que nos da sinceridad. Somos sinceros delante del Señor. Él no va a despreciar un corazón sincero. Y yo vengo sellando esta palabra, vengo sellando en el nombre de Jesús esta palabra, y vengo declarando de vida. Ya no más una vida de hipocresía, ya no más una vida de engaño, ya no más una vida de andar como con el mundo y con lo de Dios. Una vida de inconstancia desaparece hoy en el nombre de Jesús, y en su lugar viene la permanencia, en su lugar viene el gozo, en su lugar viene la fuerza. Alabanza y adoración. Oh, aleluya, Señor. Solo en mi boca. Rinde tu vida delante de Él. Dile: Señor, ya no más, basta ya de la vida pasada, basta ya de vivir en engaño, basta ya de vivir conforme al mundo. Hoy sacamos de nosotros todo lo malo para introducir la genética bendita del Señor, para introducir el bien de Dios en nuestra vida, en nuestro corazón. Oh, oh, Rabai Shera Rabai Kensa Rabai Shera Rabai. Oh, Rabai Shera Rabai Kensa Rabai Kensa Rabai Shera Rabai. Señor, hoy al participar de su palabra y al humillarnos delante de Él, nos da la oportunidad de venir a su mesa. Hay una presencia hermosa del Espíritu de Dios este día. Oh, llénate de su presencia, llénate de su presencia. Oh, Rababaikes. Oh, Rababayaya. No serás el mismo, es el Señor.
no serás el mismo. Yo miro tu corazón este día, porque yo examino tu corazón. Te doy la oportunidad de venir a mi casa. Oh, gracias, gracias. Sígale dando gloria mientras ministramos ya la mesa del Señor. Oh, gracias, Señor. La palabra del Señor nos dice, es oportuno mencionar estos versos gloriosos que encontramos en el Evangelio de Juan capítulo 6. El verso 53 en adelante dice: entonces les dijo Jesús: en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros. Y está diciendo en verdad, en verdad. Usted sabe que cuando en la Biblia el Señor confirma 2 o 3 o más veces, es porque está determinado a realizar lo que se ha propuesto. En otras palabras, yo te puedo decir, el Señor hoy está determinado al decir en verdad, darte la bendición para tu vida, al comer el pan. Ya tienes el pan en la mano, en tu mano. En este momento dile: Señor, gracias porque descendiste en forma de hombre, te humillaste, la humillación más baja que podamos nosotros pensar. Por ejemplo, que le escupan la cara a uno es una de las humillaciones más bajas. Que lo ignoren, y a él hicieron todo eso. Sin embargo, él no le importó, porque él sabía que tú y yo íbamos a atender a su llamado. En este momento, dándole gracias al Señor por el verdadero alimento del cielo. Gracias, Señor, por el pan. Gracias por el pan. Yo te invito hoy a que comamos el pan. Comamos el pan, mis hermanos. Oh, gracias, Señor, gracias. Muchas gracias, Señor, porque hoy sabemos que ya no vamos a vivir nosotros. Tú te has introducido dentro de nosotros y tú habitas entre nosotros, Señor. Y vamos a participar de esa muerte, pero también de la resurrección. Oh, en el nombre de Jesús. De igual manera dice: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Una de las cosas que conlleva la mesa del Señor, y específicamente beber de su sangre, es que nos da vida eterna, amados hermanos. Nosotros sabemos que relativamente somos eternos, porque el Señor es absolutamente eterno. Pero como el que nos creó es absolutamente eterno, entonces nosotros también somos eternos, solo que fuimos creados por Dios. Pero que ahora ya no vamos a morir jamás, sino que su sangre, la cual va a ser hoy introducida en nuestro ser, en nuestro sistema circulatorio, va a correr, va a llegar a tu corazón, y es la genética bendita del Cordero de Dios, la cual nos da vida eterna. Vida eterna, no más condenación. Hay vida eterna en Cristo Jesús. Participemos del vino, hermanos. Tomemos el vino en el nombre de Él. Tomemos el vino. Oh, gracias, Señor. Solo acciones de gracias. Todo lo que tú, si estabas enfermo, solo dale gracias. El Señor hace la obra. Ahí. El pecado es consumido por el poder de la genética. Si en algún momento te hicieron transfusión de sangre y por eso quizás tenías comportamientos
bruscos o quizás de violencia, hoy en el nombre de Jesús, toda genética humana es quitada y en su lugar viene la genética bendita del Cordero de Dios. Oh sí, Señor. Dile que le amas. Dile que le amas. Grítaselo y dile: te amo, papi. Estoy aquí. Estoy aquí por cuanto tú no me rechazaste. Y llénate del Espíritu de Dios. Habla lenguas ahí, llénate del Espíritu de Dios. El Señor te bautiza también con el Espíritu Santo. Cae sobre tu vida hoy. Habla esas lenguas de parte de Dios. Oh, Rabella, Deva, Catarema, y Sara, oh, sí, Querengaba, y Queraba, y Queraba, oh, el Señor te llena. Es un tiempo que nos llena de su Espíritu. Él va a recompensar tu sinceridad este día. Él recompensa tu sinceridad por cuanto te has examinado y no has ocultado tu falta, tu transgresión. El Señor nos ha perdonado y no nos culpa de pecado. Te lo garantizo en el nombre del Señor. Aleluya, Señor, gracias. Gracias, bendito Dios. Gracias, Señor. Amamos tu venida. Permítenos ser hallados haciendo así, Señor, en tu venida. Bendiciones, mis amados hermanos. Siga gozándose en la presencia de Dios. Sigámonos gozando en su presencia, en ese fluir glorioso. Bendiciones, mis amados.